para entender cómo el motor de una Royal Enfield terminó vistiendo el traje de su rival americano, tenemos que viajar a la oscura posguerra de 1945. Imaginad la escena. La planta original de Indian en Springfield, Massachusetts, se estaba desangrando. Su eterno rival, Harley Davidson, le ganaba terreno cada día. Pero el verdadero peligro no venía de Milwaukee, venía de Inglaterra. El director de Indian, Ralph Rogers, observaba con pánico cómo los jóvenes soldados americanos que regresaban de los campos de batalla de Europa traían consigo un entusiasmo casi fanático por unas motos revolucionarias, ágiles y veloces. Sí, exacto. Las motos británicas equipadas con los modernos motores de válvulas en culata, con Royal Enfield a la cabeza de esa invasión silenciosa. Aquí es donde empieza el misterio. En un intento desesperado por frenar lo que era una inminente dominación británica, Rogers tomó una decisión suicida. Quemó hasta el último dólar de la compañía en diseñar a toda prisa una nueva línea de motos ligeras americanas para competir contra las inglesas. Así nacieron, en el verano de 1948, la monocilíndrica Arrow y la bicilíndrica Scout. Pero la prisa es mala consejera. Las motos salieron al mercado sin probar, rompían en manos de los clientes y tenían fallos de fiabilidad mecánicos gravísimos. Para intentar tapar ese agujero financiero, Indian cometió su peor error. Suspendió la fabricación de su icónica Chief Wavy Twin de 1.200 centímetros cúbicos. De la noche a la mañana, los concesionarios americanos se quedaron sin su producto estrella, con los talleres llenos de motos rotas y una deuda impagable. Indian estaba clínicamente muerta. Y en este escenario de pura vulnerabilidad, cuando el orgullo americano de Springfield estaba a punto de desaparecer para siempre, en 1953 ocurrió lo impensable. Un oscuro holding británico, liderado por el industrial John Brockhouse, compró los restos de la marca. Cerró la mítica fábrica de Massachusetts y tomó una decisión que se mantuvo como un secreto a voces en los despachos. Si querían que Indian siguiera viva en los escaparates norteamericanos, tendrían que suplicar ayuda a sus mayores rivales. La marca más icónica de Estados Unidos iba a sobrevivir gracias a un pacto confidencial. Y el encargado de salvarla desde la sombra no iba a ser otro que el mismísimo gigante de Redditch, Royal Enfield. John Brockhouse se encontró con una situación muy particular. Tenía una marca mítica y una red de cientos de concesionarios activos por todo Estados Unidos, pero no tenía fábricas para construir motos. ¿La solución? Una estrategia comercial muy astuta, conocida como batch engineering o ingeniería de marca. Importar motocicletas británicas y reetiquetarlas con los logos de Indian. Además, la economía le dio el empujón definitivo. En septiembre de 1949, el gobierno británico devaluó la libra esterlina frente al dólar en un 30%. De la noche a la mañana, importar productos desde el Reino Unido se volvió ridículamente barato. Tras un primer intento fallido con un modelo económico llamado Indian Brave de 250 centímetros cúbicos, que salió bastante malo, y los puristas americanos rechazaron, Brockhouse necesitaba dar un golpe sobre la mesa con motos de cilindrada media y alta que de verdad pudieran competir contra gigantes como Triumph o BSA.
Así es como en 1955, la Indian Sales Corporation firma un contrato exclusivo de 5 años con una de las marcas británicas más respetadas del momento, Royal Enfield, en Redditch, Inglaterra. El trato era perfecto para ambas partes. Royal Enfield fabricaría y adaptaría gran parte de su catálogo a los gustos norteamericanos. Las motos salidas de la fábrica inglesa se pintarían en el icónico rojo Indian. Tendrían logotipos específicos grabados directamente en las tapas del cárter y en el depósito, manillares mucho más altos y cómodos, y se eliminaría la tradicional góndola británica en el faro delantero. A cambio, Royal Enfield ganaba acceso inmediato al gigantesco mercado estadounidense, sin gastar un solo céntimo en crear una red de distribución, mientras que los concesionarios de Indian recibían un flujo constante de motos modernas, rápidas y fiables. La alianza transatlántica estaba en marcha. A partir de 1955, los concesionarios de Indian en Estados Unidos se llenaron de un catálogo de lo más variado. Había opciones para todos, desde ciclomotores económicos hasta auténticas bestias de la carretera. Pero lo divertido de esta historia es que bajo esos nombres tan ligados al imaginario del salvaje oeste americano, se escondía pura ingeniería de Redditch. En lo más alto de la gama se situaban las bicilíndricas de 692 centímetros cúbicos. Por un lado, teníamos la Indian Trailblazer, diseñada específicamente como una motocicleta de gran turismo para largas distancias. Montaba el motor de la Royal Enfield Super Meteor, alimentado por 2 carburadores AMAL y con una relación de compresión de 8,5:1. Rendía 45 caballos de fuerza y superaba con holgura las 100 millas por hora. Para cruzar los Estados Unidos sin pestañear, venía equipada con un enorme tanque de combustible de casi 22 litros, barras de protección cromadas, un asiento individual muy cómodo y maletas rígidas opcionales. Por otro lado, estaba su hermana deportiva, la Indian Apache. Usaba la misma base mecánica, pero optimizada con pistones de alta compresión y un carburador AMAL TT de competición. Entregaba los mismos 45 caballos, pero a un régimen de revoluciones más alto, y estéticamente se reconocía al instante por sus guardabarros recortados y un tanque mucho más estilizado de apenas 9 litros. En la cilindrada media, el modelo más exitoso fue la Indian Woodsman de 500 centímetros cúbicos. Fue uno de los mayores aciertos comerciales de la alianza en el terreno de las motos de doble propósito o Scrambler. La Woodsman utilizaba el indestructible motor monocilíndrico de la mítica Royal Enfield Bullet 500, que entregaba 30 caballos. Tenía un diseño marcadamente subcuadrado, protector de cárter de aleación para los impactos en el campo, suspensiones Armstrong y un escape elevado precioso que transcurría por el lateral. Como detalle de picardía comercial de la época, si un cliente abría el manual de usuario, en la portada se leía con orgullo The Indian Company, Springfield, Massachusetts. Pero si le daba la vuelta, en la contraportada ponía en letra muy pequeña Printed in England. Y si pensabais que esto era todo, la alianza nos dejó un vehículo verdaderamente exótico y que hoy es una pieza de museo, el Indian Patrol Car. Concebido para competir de tú a tú con el Servicar de 3 ruedas de Harley Davidson, este triciclo utilitario combinaba la sección delantera de una Royal Enfield Bullet
de 350 centímetros cúbicos, con un bastidor trasero reforzado que cargaba una caja de madera o metal. Lo más increíble era su transmisión Albion. Tenía 3 marchas hacia adelante y una marcha atrás real, que se seleccionaba mediante una palanca en el lateral del depósito de gasolina. Se manejaba con un pedal de acelerador en el suelo y un freno de mano de tipo automotriz. De hecho, el Departamento de Policía de Toronto, en Canadá, compró un lote de 52 unidades para patrullar los parquímetros de la ciudad. Y en las cilindradas bajas estaban las Indian Fire Arrow de 250 centímetros cúbicos y la Indian Lance. Para completar la gama de la marca, a finales de 1958, la Indian Sales Corporation anunció a bombo y platillo el modelo que debía convertirse en la verdadera heredera de las clásicas motos de policía americanas. La Indian Chief de 700 centímetros cúbicos. Comercializada entre 1959 y 1961, esta moto fue el esfuerzo más extremo realizado por la fábrica británica de Royal Enfield para complacer los exigentes gustos estéticos y ergonómicos del motorista estadounidense. El motor seguía siendo el robusto bicilíndrico en paralelo de 692 centímetros cúbicos, pero en Redditch rediseñaron por completo el chasis exclusivamente para este modelo. Alargaron el basculante trasero 2 pulgadas, incrementando la distancia entre ejes hasta las 60 pulgadas, para ofrecer un aplomo perfecto en las interminables rectas americanas. Olvidándose por completo de la estética europea de rueda alta, le calzaron llantas gruesas de 16 pulgadas con neumáticos masivos de perfil ancho, lo que obligó a ensanchar la pipa de dirección y fabricar tijas mucho más robustas. El manillar plano europeo se cambió por un manillar western alto y retrasado. Se le puso un depósito ensanchado de casi 19 litros. Y por supuesto, el imponente guardabarros delantero, envolvente, coronado por el busto iluminado del indio. Era una moto espectacular, señorial y con un comportamiento dinámico fantástico. Sin embargo, cuando la alianza estaba en su punto más álgido, todo se desmoronó por culpa de los despachos. En el otoño de 1959, el gigante industrial británico Associated Motorcycles, conocido como AMC y propietario de marcas como Norton, AJS y Matchless, compró la Indian Sales Corporation. La directiva de AMC se dio cuenta inmediatamente de que sus propios concesionarios en Estados Unidos estaban vendiendo motos de Royal Enfield, que era su rival más directo y encarnizado en el Reino Unido. Aquello no tenía ningún sentido comercial. La reacción fue fulminante. Ordenaron cancelar de golpe la importación de todos los modelos ligeros y medianos de origen Royal Enfield. Solo permitieron mantener la venta de la Indian Chief de 700 centímetros cúbicos hasta que se agotara el stock de piezas existente. Un proceso que terminó definitivamente a finales de 1961. Para la temporada de 1960, AMC sustituyó el catálogo por motocicletas Matchless, como la Matchless G12 de 650 centímetros cúbicos. Aunque las motos llevaban la enorme letra M grabada en el depósito, AMC siguió utilizando de forma engañosa los nombres comerciales de Indian, como Apache o Trailblazer, en sus folletos publicitarios para intentar aprovechar el tirón de la marca.
La jugada salió fatal. Las motos de AMC no convencieron a los clientes. Las pérdidas financieras se dispararon y en 1962 la distribuidora cerró sus puertas, retirando la marca Indian del mercado. El mítico nombre entró en un largo invierno de disputas legales. La historia nos tenía guardado un último capítulo de auténtico culto a finales de los años 60. El polifacético editor y empresario Floyd Clymer compró los derechos del nombre Indian e ideó un plan brillante: resucitar la marca combinando los brutales motores bicilíndricos británicos de la Royal Enfield Interceptor Series 2 de 736 centímetros cúbicos con la finura y belleza de la parte ciclo italiana. Para ello se asoció con Leopoldo Tartarini, el fundador de Italjet. El resultado fue la Clymer Indian Enfield de 1970, una bellísima obra de arte de estilo Street Scrambler con chasis de tubo de acero de alta resistencia, suspensiones Ceriani o Marzocchi, frenos de tambor Grimeca de doble leva y llantas de aluminio Borrani. El conjunto pesaba 20 kilos menos que la Interceptor británica de serie, lo que le daba una relación peso-potencia espectacular. Por desgracia, la tragedia truncó el proyecto. Floyd Clymer falleció repentinamente de un ataque cardíaco en enero de 1970. De los 200 motores que se habían reservado en Inglaterra, Italjet solo llegó a ensamblar un lote inicial de apenas 15 unidades completas. Los motores restantes quedaron atrapados en la quiebra y acabaron en manos de los hermanos Rickman. Hoy en día, esas 15 motos anglo-italianas son unicornios del coleccionismo que superan los $44.000 en las subastas. Y aquí viene la gran paradoja del destino con la que queremos cerrar el vídeo de hoy. Mientras la fábrica original de Indian en Springfield cerraba en 1953 y la planta británica de Royal Enfield en Redditch colapsaba definitivamente en la década de los 70, la llama de la marca se mantuvo viva en el lugar más inesperado del planeta, la India. Como ya sabéis si habéis visto nuestro vídeo sobre cómo Royal Enfield se mudó de Inglaterra a la India, el gobierno de aquel país necesitaba una moto dura y fiable para sus patrullas fronterizas en 1952. La Bullet 350 destrozó a la competencia y el éxito fue tan brutal que obligó a fundar la mítica planta de Madrás en 1955. Si aún no habéis visto ese vídeo, donde os contamos todo el viaje en barco de la maquinaria y los moldes británicos, os lo dejo al final, en las pantallas finales, porque no tiene desperdicio. La cuestión es que, gracias a ese giro del destino en Oriente, el nombre de Royal Enfield sobrevivió a la extinción total que asoló a la industria británica. Mientras el eje americano desaparecía en una maraña de demandas, la fábrica de la India mantuvo viva la leyenda de la Bullet monocilíndrica durante décadas, permitiendo que la marca resurgiera a nivel global hasta convertirse en el gigante que disfrutamos hoy en día. Una crónica transatlántica fascinante donde las marcas cambiaron de dueño, de país y de identidad solo para poder sobrevivir.